Buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Emilio Antonio Núñez, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia Bautista de Bell Gardens y he tenido el privilegio de estar aquí por 36 años. En una semana voy a cumplir 36 años aquí en este ministerio que Dios me ha concedido. Muchas gracias por acompañarnos este día. Quisiéramos recordar que todavía estamos en medio de una tragedia. El tema que hemos estado desarrollando de las cenizas, comenzamos con Lamentaciones, con la destrucción de Jerusalén y el templo, y dijimos que el libro de Esdras y Nehemías eran un relato histórico de cómo el pueblo de Israel, los judíos, regresaron a Jerusalén para reedificar, para renovar y para restaurar su ciudad y sus vidas, para que pudieran servir al Señor. Y cuando llegaron a Jerusalén, lo que encontraron eran cenizas. Todo estaba destruido. Y por supuesto, nosotros hemos tomado esa destrucción en una manera figurativa, porque nuestro país está pasando destrucción de otra manera, no literal quizá, no, aunque sí han habido algunos incendios, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la destrucción que ha tenido la enfermedad de COVID y no siempre es un resultado directo de la enfermedad, pero también tenemos efectos secundarios, y no estoy queriendo hacer de menos los efectos primarios, porque anoche en las noticias yo vi a dos muchachos, el mayor de 14 años de edad y el otro creo que de 12 años de edad, que los dos perdieron a sus padres a esta enfermedad. Primero a su mamá falleció primero, y el papá de ellos y ellos estuvieron en el acto fúnebre de la mamá, y una semana después el papá también falleció. Así que estos niños quedaron huérfanos, sin papá y sin mamá, pero ellos mismos dicen en la entrevista que les hicieron en televisión, pero damos gracias a Dios que tenemos familia y un tío va a criarlos, aunque este tío ya tiene 4 hijos. Bueno, el punto aquí es que sí estamos pasando una tragedia y no necesariamente tiene que ver directamente con la enfermedad. Y digo eso porque hay personas que señalan que han habido tragedias peores, y yo estoy de acuerdo, en cuanto a la pérdida de vida. En la Segunda Guerra Mundial, solamente en esa guerra, hubieron 85 millones de personas que murieron. Y hasta ahora en el mundo todavía no hemos llegado a 1 millón, aunque es mucha gente, no estoy haciendo de menos, pero sí hemos tenido otras tragedias. Y lo que estamos queriendo aprender es que sea una tragedia grande o sea una tragedia pequeña, hay principios que podemos implementar de la palabra de Dios que nos van a ayudar a recuperarnos de esas tragedias. A veces son tragedias individuales, a veces son tragedias de familia, y en este caso sí estamos tratando con una tragedia a nivel social y nacional y mundial. Así que estamos estudiando eso y hemos llegado al fin al libro de Nehemías. Hoy la lección va a ser breve porque la lección que queremos aprender es breve y quiero que sea directa y concisa para que nunca se nos olvide. Pero en estos momentos vamos a orar. Padre, pedimos que tu palabra sea viva y eficaz, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y aunque no estamos repitiendo el compromiso hoy por la falta de tiempo, sí queremos tener ese compromiso de que tu palabra siempre va a ser la base para nuestra vida, y que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, las decisiones que tomamos, las vamos a evaluar a la luz de tu palabra. Y ahora pido, Padre, que tú consueles a las personas que han perdido a seres queridos. Pedimos que fortalezcas los cuerpos de las personas que están enfermas, y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, antes de continuar y hacer esa transición de Esdras a Nehemías,
quiero hacer un repaso histórico muy breve. Básicamente lo que observamos es que desde el principio de Esdras hasta el comienzo de Nehemías transcurren más de 90 años. Y eso lo había dicho antes, ¿verdad? Así que la reedificación del templo comienza con la proclamación de Ciro en el año 538 antes de Cristo. Y recuerden que los años antes de Cristo retroceden, es decir, el nacimiento de Cristo más o menos marca el año 0 y los años antes de eso van sumando pero en negativo, es decir, el año 538 representa 538 años antes de que nace Cristo, ¿verdad? Después de su nacimiento, y es así como nosotros medimos tiempo, hoy estamos en el 2020, quiere decir que estamos 2000 años después del nacimiento de Cristo. Pero las fechas de Esdras y Nehemías, todas esas fechas, todos esos años son antes del nacimiento de Cristo. Y yo les había dicho que parte de la razón que Dios quería reedificar el templo es porque era precisamente en ese templo a donde Jesús iba a ser presentado para ser circuncidado. Y recuerden algo de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino para cumplir la ley al pie de la letra. Él no quería violar nada de la ley. Y parte de la ley era que cada varón de 8 años de edad, de 8 días de edad, tenía que ser presentado en el templo para ser circuncidado. Y los padres de Jesús iban a cumplir la ley. Y la razón que pudieron cumplirla es porque aquí en Esdras, 500 años antes de Cristo, se reedifica el templo y a ese templo le llamamos el segundo templo. ¿Cuál fue el primer templo? El templo de Salomón. Así que en el año 538 antes de Cristo tenemos la proclamación de Ciro para que regresen de Babilonia a Jerusalén para reedificar el templo que había sido destruido durante la invasión de Nabucodonosor en el año 486 antes de Cristo, ¿verdad? Perdón, 586 antes de Cristo. Así que tenemos ahora la proclamación en el 538 de reedificar, regresan, trabajan por un par de años, pero después de un par de años son desanimados, la gente alrededor se burlan, los neutralizan y por eso es que dejan de construir y 16 años transcurren y no hacen nada en el templo. Y aproximadamente en el año 520 antes de Cristo, Dios manda a Ageo y Zacarías para que profeticen y animen a la gente a reedificar y terminar ese proyecto. Así que en el año 515 antes de Cristo sí se termina la construcción del templo. Ahora, ese evento lo vemos en Esdras 6:22. Y de Esdras 6:22 a Esdras 7:1 hay un espacio de 57 años entre terminar el templo en el 515 y la venida de Esdras a Jerusalén en el 458 transcurren 57 años. Y cuando Esdras llega en el año 458 antes de Cristo, él ha ido para, según él, para embellecer el templo, ¿verdad? Para quizás hacer algunas reparaciones del templo. Pero Dios lo ha enviado para llevar a cabo una renovación espiritual, ¿verdad? Una renovación espiritual. Así que Esdras tiene ese trabajo que él tiene que llevar a cabo. Entre Esdras 7:1 y el final de Esdras 10:44 está ese proceso de el viaje de Babilonia a Jerusalén, y vemos que la mano de Dios de bendición está sobre él. Llega a Jerusalén,
ve lo que hace falta físicamente, lleva el dinero y se da cuenta de que la gente está pecando, están en rebelión en contra de Dios, y él lleva a cabo una renovación espiritual. Así que esa es la segunda venida de un grupo de Babilonia a Jerusalén con Esdras en el año 458. Así que el primero, 538, con Zorobabel y Jesúa. El segundo regreso con Esdras en el 458. Y luego, 14 años después, tenemos el tercer regreso en el año 444 a.C. con Nehemías. Y ahí es donde hemos llegado el día de hoy. Y la lección de hoy que queremos ver de Nehemías es que él también tiene la mano de bendición sobre él. Él no era erudito, es decir, no era experto en la ley de Moisés como Esdras, pero él conocía la ley de Moisés y la respetaba. Pero una característica de Nehemías que yo debiera haber enfatizado al principio de todo esto es la oración. Sí hablé de que tenemos que orar por los líderes, tenemos que orar por los líderes políticos, tenemos que orar por los líderes espirituales, pero lo que no enfaticé y lo que tengo que enfatizar hoy es que tenemos que ser personas de oración. Nehemías es conocido y es famoso por una de las oraciones más cortas de la Biblia, porque en el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 4, él ha decidido pedirle algo al rey. Y lo que le va a pedir al rey es que él quiere regresar a Jerusalén y reedificar los muros de la ciudad. Pero tiene algo de miedo. Entonces el rey, en el versículo 4, el capítulo 2, le dice, el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. Tiró al cielo una oración instantánea, una oración rápida a Dios. Y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Reedificación de la tragedia, de la destrucción de Jerusalén. El punto aquí es que Nehemías es conocido por una oración instantánea, ¿verdad? Hasta hablamos de que estamos en una situación difícil, hay que aventar una oración rápida a Dios. Pero quiero decirles algo de Nehemías, y eso es lo que vamos a aprender hoy en el primer capítulo, que era un hombre de oración constante. Siempre estaba en oración. Y nosotros necesitamos aprender esa lección para nosotros. Vamos a leer el primer capítulo de Nehemías hoy con la idea de que vamos a aprender que la oración de Nehemías representa un patrón lindo para nosotros y representa una actitud linda también porque es humilde. Nehemías es humilde y él sabe qué es lo que él tiene que decir y hacer para orar efectivamente. Bueno, primero vemos el fondo de por qué tuvo que orar, porque llegan unos de Jerusalén para dar un reporte, y aquí es donde comienza la historia de Nehemías. Recuerden, esta historia, hice la matemática hace un ratito, más de 90 años, 96 años después de la proclamación de Ciro. Ya se ha reedificado el templo, pero lo que no se ha hecho es, no se han reedificado los muros ni las puertas de los muros. Las puertas grandes de entrada a la ciudad están quemadas, están destruidas. Bueno, oigamos la historia. Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Ahí usa la palabra el remanente. Y nosotros aprendimos,
acerca de esa palabra, el remanente. Versículo 3, y me dijeron, el remanente, aquí viene la palabra, los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, aquí está la oración de Nehemías, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarde el pacto y la misericordia, el Gesed, es lo que dice aquí, para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche. Él no solo oraba esas oraciones instantáneas, estaba orando día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos, se incluye, cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Recuerdan, hemos hablado en las últimas 2 semanas de la necesidad de arrepentirnos, de confesar y hacer algo para alejarnos del pecado, para producir una renovación espiritual. También les había dicho que en los libros de Esdras y Nehemías se repiten algunas cosas, y se repite también aquí en Nehemías ese concepto de renovación espiritual. Arrepentimiento, porque están violando la ley y el carácter de Dios. Confesión y apartarse del pecado. Bueno, aquí él está confesando, está reconociendo, como él dice aquí en el versículo 7, que están violando la palabra de Dios. Hemos procedido perversamente contra ti y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. ¿Qué les dije? Tenemos que evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que él está haciendo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. ¿Qué hombre? El rey, ¿verdad? Ya sabemos que él le va a pedir algo al rey. Y aquí él explica, era yo entonces copero del rey. Una de las posiciones más cercanas al rey. El que le probaba el vino primero para estar seguro que no había veneno y luego se lo pasaba al rey. Pero ¿qué vemos aquí? Nehemías es un hombre de oración. Y es la lección con que yo quiero que te quedes. Pero miren su oración. Comienza con adoración. Te ruego, oh Jehová, Dios del cielo. Él entiende, no es un Dios hecho por manos, es el creador de todo. Grande y temible Dios, que guarda el pacto. Eres fiel en guardar tu promesa y eres un Dios de gracia y misericordia, Gesed, para con aquellos que te aman y guardan sus mandamientos. Así que comienza con oración. Luego él comienza con confesión. Y él
la confesión la basa en que han violado la palabra de Dios que le ha dado a Moisés. Pero él también está recordándole a Dios que él ha prometido que si guardan la palabra, Dios los va a traer de regreso a Jerusalén y los va a bendecir. Y ahora él le pide al Señor que le bendiga en su petición al rey. A través del libro vamos a encontrar que esa expresión, la mano de bendición de Dios, estaba sobre Nehemías, sobre mí, como dice él. Y vamos a ver que no solamente la mano de Dios está sobre nuestra vida porque leemos, estudiamos, obedecemos y compartimos la palabra, pero porque también cumplimos esa parte de la palabra que nos dice que debemos de orar. Y Nehemías era un hombre de oración. Tú y yo necesitamos ser personas de oración. Padre, ayúdanos a ser personas de oración. Que venga lo que venga, siempre acudimos a ti primero. Y a veces sí, vamos a acudir como Nehemías en una manera rápida, cuando el rey le pregunta, ¿qué quieres? Pero también él ya había estado por días ayunando y orando, pidiendo tu misericordia, tu dirección, tu sabiduría y tu aprobación de lo que él quería hacer. Señor, por favor, dirígenos, ayúdanos a ser personas de oración. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, queremos anunciar que estamos cambiando nuestros procesos del domingo. Nos estamos reuniendo a las 9 de la mañana bajo lonas que nos tapan del sol. Y por supuesto los jueves en la noche a las 7 también allá atrás en el patio. Y viernes en la noche los jóvenes también en el patio, porque aquí se ha dado orden que todo que había estado observándose adentro tiene que salir afuera. Estamos pidiendo que oren por nosotros, por favor, y que nos mantengan en comunicación. Y eso es lo último que quiero enfatizar. Por favor, comuníquense con nosotros. Solo así es como vamos a saber si siempre vale la pena comunicar la palabra, pero queremos saber si está siendo efectiva la comunicación que estamos haciendo. Así que voy a asegurarme de que este día, si están el teléfono de la iglesia, el sitio del internet, del web y el correo electrónico directo. En el sitio del web pueden ir a la primera página, hay un lugar donde pueden decir petición de oración. Está en inglés ahorita, prayer request, eso quiere decir petición de oración, pero pulsan ahí y ahí pueden dar su información y la petición para que nosotros podamos orar por ustedes. El Señor les bendiga. Yo quiero despedirme con la gracia, la misericordia, el amor de Dios, su gozo, su vida, su esperanza y su presencia constante. Que Dios les bendiga. Hasta luego.